Bien, vamos a desarrollar el día de hoy una presentación que se nos ha dado a todos los especialistas y directores de las direcciones regionales de la SUGEL, de toda la región macro, la macrorregión norte, ¿no? Acá han estado Ancash, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Entonces vamos a presentarle estas diapositivas y para que vean que hay un cambio eh, con respecto a lo que se ha venido trabajando, ¿no? En primer lugar, bueno, acá se hace un poco la historia, ¿no? Hemos empezado con este problema del coronavirus, se decretó una emergencia sanitaria. Eso ha tenido como efecto la suspensión del inicio de clases presenciales. Frente a esta situación que ha originado la pandemia, la respuesta del gobierno ha sido la educación a distancia o también llamada no presencial. Fundamental es que nos demos cuenta que no se pretende reproducir los modos de trabajo educativo presencial. Es fundamental que nosotros lleguemos a esta conclusión. ¿Ya? Entonces, no se trata de que el docente está la misma cantidad de tiempo dedicada a la enseñanza de los estudiantes, no se trata de que los estudiantes están 4 o 5 horas frente a un televisor, a una radio o mensajeando con el docente, no se trata de eso, ¿ya? Entonces, esto lo ha dejado muy claro el especialista del Ministerio de Educación. Bueno, acá tiene la definición de lo que es la educación a distancia. La situación es que aquí el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes. Y la enseñanza se va a realizar a través de medios de comunicación escritos, en este caso va a ser el cuaderno de trabajo, y algunos otros adicionales que nosotros podamos hacer, ¿ya? Como lo que podría ser, por ejemplo, un manual autoinstructivo de repente. Y también pues los tecnológicos, ¿no? Bueno, las estrategias de aprendizaje que nosotros planteamos tienen que estar orientadas fundamentalmente al desarrollo de competencias, ¿ya? Y aquí se va a ver el rol de los diferentes actores educativos, como lo son los docentes, los especialistas y en muchos casos, por ejemplo, en el nivel inicial es donde se ve más la participación de los padres de familia. ¿Cuáles son los retos de esta educación a distancia? En primer lugar, nosotros debemos estar en condiciones de adaptar o desarrollar aprendizajes y también competencias que estén acordes a los niveles de los estudiantes. En segundo lugar, tenemos que garantizar el logro de los aprendizajes. Nosotros también debemos generar espacios de colaboración entre los estudiantes y docentes. Eso hace poco lo he dicho en la etapa que hemos estado de diálogo, de la idea que tenemos de que no solamente pensemos que el docente es el que puede enseñar, también son sus propios compañeros. Y ahora que tenemos este tema de las redes sociales, puede servir para que nosotros planteemos estrategias en las cuales puedan aprender de sus compañeros, sobre todo de aquellos alumnos que de repente tienen un mayor desarrollo de la competencia matemática. Otro reto importante es que el docente tiene que estar en condiciones de flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y también el proceso de evaluación. Entonces, lamentablemente, miren, hay una tendencia a la inercia. O sea, la gente quiere hacer lo mismo que hace en la fase presencial. Y esa idea se tienen que quitar de la cabeza. No puede ser lo mismo. Ustedes tienen que adaptarse al estudiante. Si un estudiante no le puede entregar
sus evidencias de aprendizaje en el día, en la hora que ustedes le han planteado, y lo puede hacer en otro momento, ustedes deben aceptarlo, porque lo importante es ver, es la evidencia de aprendizaje. En este caso, el tiempo tiene que ser flexible. En cuanto a lo que es el desarrollo de la competencia en el marco del currículo nacional, miren, en esta modalidad se sigue manteniendo la definición que nosotros tenemos de competencia como una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico. Otro aspecto importante también es que se tiene que buscar al estudiante que se vuelva en una persona competente. ¿Y en qué consiste ser competente? Es combinar características personales con habilidades socioemocionales que puedan hacer que esta persona pueda interactuar con los demás de una manera más eficaz. Bien. Otro aspecto importante que nos han planteado en esta capacitación es el siguiente, miren. El propósito del aprendizaje ya no es desarrollar conocimientos o capacidades de manera aislada. Lo que se tiene que buscar es un actuar competente. ¿Qué características tiene esta persona que actúa de manera competente? Acá tenemos algunas de esas características. Es una persona crítica y reflexiva, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo actualmente en el entorno. Es una persona que es capaz de identificar las problemáticas. Es una persona que reconoce sus habilidades, actitudes y conocimientos. ¿Ya? Entonces quiere decir que se ha podido autoevaluar y ha podido darse cuenta cuáles son sus habilidades, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus conocimientos. ¿Y esto para qué? Para que a partir de ese conocimiento él sepa qué es lo que tiene que hacer para mejorar. De repente también para cambiar de actitudes y también para adquirir nuevos conocimientos. También, miren, es una persona que propone y comprueba soluciones. O sea, no es una persona que solamente puede estar describiendo lo que está pasando, ¿no? O de repente quejarse por lo que pasa, sino que también está en condiciones de proponer soluciones frente a una determinada situación. Pongamos en el caso, por ejemplo, de seguramente de muchos de nuestros estudiantes el tema económico, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para de repente hacer de que los pocos recursos con los que cuenta la familia puedan alcanzar para asegurarnos por lo menos, por ejemplo, una alimentación adecuada? ¿Mm? Yo veo, por ejemplo, por mi casa que pasan eh, lo que podrían ser padres de familia con su botella de gaseosa. O a veces ya van a ser las 4, corren a comprar su gaseosa. Miren, tanto daño que se están haciendo. Eh, También es una persona que está en condiciones de tomar decisiones y de actuar. Es proactivo, en otras palabras. Y también evalúa e identifica mejoras que puede hacer, por ejemplo, en cuanto a sus procesos de aprendizaje, en cuanto a cómo conducirse en la vida, de repente frente a situaciones específicas, ¿no? ¿Qué debe hacer para que prácticamente la probabilidad que él en una salida a hacer las compras, la probabilidad de contagio sea cero? Ahí es lo que vamos, evalúa e identifica mejoras, ¿no? De repente yo he planteado un protocolo de cómo, qué es lo que tengo que hacer cuando llego a casa o cómo me aseguro de que el virus que podría venir en las compras, cómo me aseguro de que evitar de tener un contacto con estas cosas que están contaminadas, ¿no? Entonces, de repente se da cuenta que ese protocolo que he planteado tiene alguna posibilidad
de contagio. Entonces acá es donde se evalúa e identifica mejoras, en este caso para específico, ¿no? Para el protocolo. En cuanto a la caracterización de la educación a distancia, vamos a ver, en primer lugar, que está centrada en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. En segundo lugar, considera las características de los estudiantes, su nivel de autonomía, entre otros aspectos. También requiere del apoyo o de la mediación del docente, ¿ya? Entonces, en la educación a la distancia, el papel del docente sigue siendo clave. Busca fortalecer el aprendizaje autónomo del estudiante. Esto es fundamental, miren, el aprendizaje autónomo. Es una de las claves para que esta estrategia pueda funcionar. Y eso es algo que muchos de ustedes todavía no lo han podido entender, no lo han podido internalizar. O sea, en esta experiencia, el factor clave es el aprendizaje autónomo. Es aquel estudiante que cuando ustedes le plantean, por ejemplo, una autoevaluación, él lo hace y no está preguntando a sus compañeros. Él pregunta a sus compañeros para aprender. No lo hace al momento que, por ejemplo, ha decidido comprobar qué tanto sabe sobre el tema que se le ha, con el tema que ha trabajado. Entonces, esto no solamente requiere de conocimientos, de uso de estrategias, también requiere de tener una actitud, ¿ya? Entonces, es fundamental para el aprendizaje autónomo la actitud con la que él toma frente a lo que es el conocimiento, frente a lo que es el aprendizaje. Eh, bueno, la educación a distancia hace uso de diferentes medios tecnológicos. Luego vamos a ver el rol del docente y también el rol del directivo, ¿ya? Pero por ahora vamos a cortar el video acá.